Iñárritu. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Eguerdi on, buenas tardes, señor ministro. En primer lugar, muchas gracias por su comparecencia hoy aquí. En primer lugar, y seré breve, me gustaría saber si podría ajustar un poco más la fecha. Nos ha dicho que se prevé que en un mes lleguen las primeras vacunas. Me gustaría saber si esa llegada de las vacunas está unida a la vacunación inmediata del primer grupo de riesgo. Esto es, si nos podría adelantar un poco en qué fecha se maneja el Ministerio en este momento. En segundo lugar, y es una curiosidad, ha señalado que hay un contrato para la adquisición de 140 millones de vacunas. Claro, esto multiplica por 3 la población actual del Estado. Me gustaría saber, ya digo, no soy ningún especialista en este asunto, qué criterios se llevan, si es porque se estima que algunas no pueden ser tan efectivas o por si se va a vacunar en 2 ocasiones o con una doble dosis algún sector poblacional. Y algo que sí me preocupa, y es que usted señalaba, ¿no?, que esto va de solidaridad mundial. En muchas ocasiones se ha señalado también que esto no iba de banderas ni de territorios, pero hoy, curiosamente, en el diario El País hay un artículo que habla sobre el choque entre el norte y el sur por las patentes frente al COVID-19. Y choca ver que los países más ricos, entre los cuales se sitúa España, pues se negarían a suspender la propiedad intelectual de la vacuna hasta lograr la inmunidad de rebaño. Me gustaría saber su opinión y si esto es así, si desde España también se apoya a que no se suspenda la propiedad intelectual como piden 99 países, porque no solamente me parece insolidario, ¿no?, me parece también ilógico. Si estamos hablando de que hay que conseguir cuanto antes la inmunidad de grupo, y esto no va de fronteras ni de banderas, pues cuanto antes se inmunice el resto de la población mundial, pues mejor para todos y para todas. Por lo que si me podría explicar un poco este asunto, se lo agradecería. De igual forma, ya lo han señalado otros portavoces, ha hablado usted, ¿no?, de una previsión de 1.000 millones de euros para la adquisición de vacunas, pero claro, teniendo en cuenta que las condiciones en las que se deben mantener esas vacunas, por lo que hemos sabido, en algunos casos necesita de unas condiciones especiales, sobre todo teniendo en cuenta la temperatura a la que deben estar en todo el proceso de la logística. Me gustaría saber si han hecho un cálculo de lo que va a suponer ese coste y cómo se va a proceder al pago del mismo. Luego, una portavoz decía que le preocupaba, ¿no?, que hubiera 17 sistemas diferentes de vacunación. A mí me preocupa un poco lo contrario, que es, en este caso, estamos viendo como el estado de alarma en primavera, una de las críticas que hacíamos desde nuestro grupo era la centralización y la militarización del mismo en algunos aspectos. En este estado de alarma es cierto que se está respondiendo más en base a cuál es la realidad autonómica del Estado. Pero en este asunto, como en algún otro, como el de las ayudas europeas, pues parece que hay una tendencia a la centralización y se fija una estrategia única, que no digo yo que esto no deba estar coordinado, obviamente que debe estar coordinado dentro del Estado y dentro de la Unión Europea. Pero me gustaría saber qué margen de interpretación o qué margen se va a establecer dentro de los diferentes territorios autonómicos para que puedan tomar decisiones, en algún caso fijando otras prioridades o otros elementos que se puedan creer o considerar que pueden beneficiar en esa campaña de vacunación en las comunidades autónomas. Me gustaría también, en tercer lugar, se ha comentado en algunos estados y en algunas comunidades sobre la necesidad, ¿no?, en ese proceso de vacunación, de establecer algún tipo de certificado aquellas personas que sean vacunadas a la hora de
poder tener movilidad o poder demostrar que han sido vacunadas ante el COVID-19. Me gustaría saber qué previsiones hay, o si se estima que es una buena idea o que no lo es. Me gustaría si lo pudiera adelantar. Y saliendo ya del asunto de vacunación, ayer mismo leíamos, ¿no?, las dudas que se han establecido sobre algunos tipos de test, como es el test de antígenos, que tanto ha dado que hablar en la prensa en las últimas fechas. Me gustaría saber su opinión, si hay alguna previsión cara al establecimiento de este tipo de test que tenga alguna validez, si se va a proceder a hacer este tipo de test en farmacias, como señalaba o no, si se va a necesitar una receta médica, porque claro, esto supondría que el sistema de atención primaria, pues si ya está un poco colapsado, pues que en algunos lugares solamente para pedir una receta o para pedir cita para este tipo de test, pues quedaría doblemente colapsado. Si nos puede adelantar un poco sobre este asunto, se lo agradecería. Y sin más, volver a agradecer su comparecencia hoy aquí. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Gorospe. Sí, gracias, presidenta. Buenos días.